Imagínate. Entonces, todo esto te lo platican de esa forma para que tu estima baje, para que le hagas nomás cuando estás borracho. Sí se puede, sí se puede. Nunca pueden pinches mexicanos, ni en el fútbol. Porque al meter historias como estas, la religión que tú dijiste es impuesta a huevo, la cristiana católica, que es una de las más arcaicas de este planeta, ¿verdad? Entonces la gente se desvaloriza, ¿no? Se le hinca a un Dios muerto. Mira, lo mismo que te digo, son historias para que te afrentes y te avergüences de tu cultura. Nada más ve, si yo te cuento esto, que tus ancestros eran salvajes, que tus ancestros eran sanguinarios, como dices, que tus ancestros comían corazones humanos, ¿verdad? Que eran unos inconscientes y sin razón. Pues no vas a querer saber de ellos, ¿verdad? Pero si Claro. te digo lo siguiente, que en esa época en el mundo, cuando el esplendor mexica, era la cultura que más sabía de astronomía en el planeta. ¿Lo sabías? Claro, por Más sabía de supuesto. astronomía en el mundo. Dos, Incluso, sí, sabían de ingeniería hidráulica porque la ciudad estaba construida sobre los lagos, ¿verdad? Que sí. sabían de ingeniería agronómica, somos los inventores del maíz, ¿verdad? Y además, ahora las computadoras y los telefonitos, todo eso funciona gracias al código mexicano binario, ceros y unos, puntos y rayas y la fórmula 2013. Y esa fórmula ahora se usa en las computadoras, es mexicana. Entonces aquí la gente pensaba como computadora, ¿verdad? El Vaticano corrigió sus calendarios medievales y arcaicos gracias a esta fórmula, que es súper exacta. Y ahora, ¿quién usa la numeración binaria? La NASA, para sus cálculos astronómicos, ¿verdad? Y pueden calcular y predecir ahora, pero gracias a estos números. Y entonces cuando tú sabes esas cosas grandiosas, dices, a ver, espérame, entonces, ¿quiénes son? Y yo vengo de ahí, pues claro que vienes de ahí, hermano. Somos herederos legítimos de culturas milenarias, esto acabo de decir. Entonces, la historia distorsionada desde que estaban, según los aztecas, subyugaban a todos. ¿Cómo los van a subyugar a todos si en esa época en México todos los pueblos eran guerreros? Eran guerreros. Y la Triple Alianza, que era el Estado mexicano, controlaba política y económicamente desde Alaska hasta Nicaragua, Alaska Náhuac, se llamaba Inica Náhuac, por eso aquí se Claro. llamaba Náhuac, ¿no? Ahora el presidente de la República no puede controlar el país, y en esa época, pueblos guerreros se aliaban, hacían alianzas, hacían fraternidades, porque había mucho honor, mucho respeto. Bueno, los tlaxcaltecas se unen, como dice Cortés, porque les hizo promesas que nunca cumplió, promesas de poder. Ahí está la historia de Jicotencal el Viejo y de Jicotencal el Grande, ¿verdad? Vienen los españoles con sus traiciones, ¿verdad? Porque decían que eran diplomáticos, que eran embajadores de Carlos V, ¿verdad? Pero venían andrajosos y mugrosos. Entonces, ¿cómo te suma? Bueno, yo quiero hablar con tu rey, no quiero hablar contigo, tú eres un vasallo, te doy 2 semanas para que te vayas. Y entonces ponen las banderas en Chalchicoyecán, que ahora le llaman Veracruz, en un lugar que hasta la fecha se llama Bahía de Banderas, porque tenían prohibido desembarcar, tenían que largar de este país y les dieron 2 semanas, ¿verdad? Entonces, con sus traiciones y sus argucias, mandaba un grupo de ellos matando gente, y luego él venía atrás diciendo que los venía a prender a unos delincuentes, y entonces así se iba metiendo poco a poquito y les daban salvoconductos para que pudiera pasar, para que pudiera entrar. Y ahí en Tlaxcala, Jicotencat, el grande, el papá, dice, pues vamos a aliarnos a los españoles, ¿no? A los castellanos, porque no existía España. Y Jicotencal, el chico, el hijo, dijo, no, padre, estos son traidores, vienen a destruir nuestra tierra, le voy a avisar a Moctezuma y a la Triple Alianza, ¿verdad? Entonces va a avisar y el papá Jicotenca el grande traiciona a su hijo, le dice a Hernán Cortés y matan a Jicotenca el chico. Y entonces ya no se entera Moctezuma de que este cabrón es un traidor, ¿verdad? Y la verdad es que les prometieron cosas de poder que nunca cumplieron, porque cuando cayó Tenochtitlan se llevó a la tumba a todos los pueblos de este país. Eran los defensores, finalmente. La Triple Alianza, si tú te aliabas a ella, recibías más beneficios que perjuicios, porque una, eras protegido, hacías alianzas comerciales,
eras un fraterno, pues, ¿no? Hablan que de los tributos, que no sé qué tanto, que eran tremendos los tributos, no es cierto. Los tributos eran en base a la situación económica de los pueblos, y no lo digo yo, bueno, ahora lo digo yo, pero lo tomo del fiscal que venía con Hernán Cortés. Hernán Cortés traía un notario, traía abogados y traía fiscales y un montón de frailes leguleyos. ¿Por qué traía todo eso? Porque de lo robado se daba una quinta parte a la corona, lo que llamaban el quinto real, y notariado y con abogados para que no hubiera tranza, ¿verdad? Entonces el fiscal que venía con Hernán Cortés, él dijo esto, se llamó Alonso de Zurita, para que chequen y busquen Alonso de Zurita. Él dijo que el tributo aquí en México era sin vejación alguna, porque eran tantos los pueblos y tantos los productos, y además el tributo de un pueblo era comunal, no era personal. Te lo explico. Haz de cuenta a Cuernavaca, ¿no? Por así decirlo, que fue vencido por alguna situación o por una alianza. Tenía que pagar a la Ciudad de México 50 bultos de maíz al año. Entre todos, el pueblo, entre toda la ciudad, 50 bultos era nada. Claro. En cambio, después de que cae Tenochtitlan, imponen un tributo personal. A cada individuo le imponen un tributo y hasta la fecha hoy ese tributo se llama Administración Tributaria y se llama Secretaría de Hacienda. Se sigue llamando Hacienda, como en la Hacienda de esta época, ¿no? Las tiendas. Sí, heredamos muchas instituciones. Seguimos con lo mismo, nomás que les cambian un poquito como de nombre, es la misma chingadera. ¿Sí me explicó? Entonces, ahí está ya. Promesas que nunca cumplieron. Si yo le digo ahorita a los latinoamericanos que me ayuden a tumbar a Trump, tumbemos a cabrón y con ese, y que después que le ganemos los hago reyes de Estados Unidos. Bueno, lo tumbamos, y ya que lo tumbamos les digo, ahora naranja, güey, ahora yo soy el rey, y ahora se chingan, y ahora son mis esclavos. Así pasó, traiciones, justo así pasó. Ahora vamos a la otra, los sacrificios humanos. Habla con médicos, hablen con médicos, con cirujanos, y con cirujanos modernos, con médicos, con científicos. El corazón no puede ser sacado por el pecho. Está súper protegido, es uno de los órganos que mejor tenemos protegidos. ¿A poco tú crees que esas películas estúpidas hollywoodescas como del tarado de Mel Gibson? Claro, la de Apocalipto. De hecho, de las preguntas que te iba a hacer. Corazones como si rebanaran papayas o sandías y saca un corazón palpitante. Pues ¿qué no saben de anatomía o de biología? Que aquí en el pecho tenemos el esternón, que para algunos es un cartílago, para otros es un hueso. El caso que es durísimo. No lo puedes romper ni con un pinche cuchillo. Entonces, para hacer la operación de corazón a pecho abierto tenían que serruchar con una sierra eléctrica hace unos años el esternón, la famosa sierra circular. Abrían, cortaban y luego con unas pinzas especiales abrían todas las costillas, ¿verdad? El forceps. Luego, para que fijaran las costillas. Y empezaba la operación con una delicadeza tremenda porque hay arterias, ligamentos, ¿no? Entonces, y la operación tardaba hasta 20 horas, dependiendo de la complicación, mínimo 5 o 6 horas, máximo 20 horas. Estamos hablando de más de mediodía, operando. Ahora, imagínate con un cuchillo de obsidiana o de pedernal, partir un tórax, como si rebanaras mantequilla, y luego sacar un corazón que brinque como rana. Eso es biológicamente falso. Es una falsedad, en todos los sentidos, ¿verdad? ¿Pero para qué lo dicen? Bueno, para decir que eran salvajes aquí y que nos vinieron a salvar. ¿A salvar de qué? Vivimos en la pobreza y en la ignorancia. Ahora tenemos unas religiones que fueron impuestas a fuerza, donde la gente festeja a sus santos y sus vírgenes, y las fiestas terminan en borrachera. Hasta se matan en los pueblos cuando es la fiesta de San Perico de los Palotes, ¿o no? Claro. Santa Chuchita, Santa Petrita. Esto es porque los mexicanos tenemos un trauma y tenemos entonces un trauma espiritual, una depresión espiritual. No creemos lo que festejamos, porque esas fiestas no tienen nada de espíritu, discúlpame, no son nada espirituales, pura borrachera.